¿Qué haces, Chula? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, acá andamos, bien, bien, acá en casa todavía, tranquilo en esta tarde. ¿Cómo estás? Bien, bien, de salud, gracias a Dios, muy bien. Y bueno, volviendo ahora a la radio, otra vez esto que uno siempre le gustó, estaba adentro y bueno, hacía 6 años que no estaba. El otro día hablábamos con Titito, pasó por casi todos los medios, desde la propaladora a lo más nuevo que podría ser el cable. Sí. ¿Vos también? Propaladora no llegué. Sí, ya estuve en circuito cerrado. Empezó en el 82, yo en el 82 empecé como operador y en el 83... ¿Arrancaste operador? Sí. ¿Sos un animal de radio o de la tele? No, radio toda la vida. ¿Por? Me gusta. Tiene una magia diferente. La magia diferente es que tenés que convencer a la persona del otro lado. En la televisión vos mostrás una imagen y la imagen no necesita ser descrita. En cambio en la radio vos tenés que pintar el paisaje, pintar el panorama, acomodar, jugar con la imaginación de la persona, cosa que no te permite la televisión. La televisión es más directo el hecho de decir, bueno, hablamos, pero se está viendo, no podemos describir ni mostrar un paisaje, ni poder contar una leyenda, uno le puede poner la misma emoción, pero no es lo mismo. Volviste hace poco a la radio, de hecho este fue el segundo programa. Segundo programa. Y arrancás como siempre, con un cuento, con un relato, con una historia. ¿Es por esto que decís? Sí. ¿Querés llevar a la gente a un mundo, a que se imagine un mundo? Es que uno cuando hace radio, o por lo menos en mi caso, cuando hago radio, yo pienso que estoy hablando con una persona, no sé si del otro lado hay 1, 2, 10, 100, 1000, no lo sé. Claro. Pero uno se va dirigiendo a esa persona inconscientemente y le vas contando cosas y vas tratando de mostrarle o un cuento o una historia o por qué de un relato o por qué de esto o por qué de aquello. Por eso te digo, vas jugando con la imaginación. A ver, la radio tiene dos magias. La del que lo hace, que no sabe cuánta gente del otro lado, y del que lo escucha, que tiene que imaginarse todo esto, ¿no? Exacto, es esa magia que incluye que vos sabés que el oyente, y después, bueno, cuando viene el llamado telefónico, ahora con los nuevos medios, con todo lo que tenemos ahora, que antes cuando empezábamos esto para nosotros es todo muy nuevo, vos escuchás a la gente y o a la salida de la calle, la crítica, la no crítica, en fin, vas encontrando ese contacto, me gustó esto, no me gustó esto, que vos lo tenés después, no lo tenés en el momento. En cambio la televisión es una imagen. La radio es totalmente distinto, jugás con un montón de cosas, con un montón de aspectos, tanto en hacer una nota, en contar un cuento, en buscar una poesía, en pasar un tema musical, porque en el tema musical le buscás justamente para quién es, cuál es el motivo, a ver qué le ponemos, no, esto no, sí, fíjate, este concuerda con la letra que él más o menos está pidiendo, está imaginando. Entonces, bueno, vas haciendo esas cosas. El otro día a Titito le decía, podemos decir, a ver si estás de acuerdo o no, que la televisión limita, en cambio la radio invita a trascender, a volar por lo menos. Sí, sin duda. ¿Estás de acuerdo? Sin duda. La radio tiene esa magia que es imposible de describir, que hay que estar adelante del micrófono para sentirla. Es más, te la hace en un mundo que, por lo menos, yo uso auriculares. Y bueno, en ese mundo, cuando vos te pusiste, no escuchás el mundo exterior. Tenés puestos los dos auriculares y escuchás a quienes tenés alrededor. A tu operador, a quien te está acompañando a la conducción, a quien está en la nota. Pero estás aislado en ese mundo y no sabés del otro lado cuándo te están escuchando. Tenés la cabeza únicamente ahí. La televisión te permite dispersarte, la radio no. No. A ver, esta parte mágica de la radio está ligada a un tipo de programa, pero vos también, a ver, no sé si son dos caras de la misma moneda, pero vos haces periodismo duro, vos haces periodismo político en una localidad muy chica. Entonces tiene 3.000 habitantes. Sí. ¿Cómo es hacer periodismo político donde nos conocemos todos y todo muy de cercanía? Y es difícil. La política acá es combate cuerpo a cuerpo. Es difícil, pero lo que pasa es que ya son tantos años. Calcula que mi primer campaña política fue en 1983. ¿Con el regreso de la democracia? El regreso de la democracia, nosotros empezamos con las primeras transmisiones políticas. Si bien no teníamos notas en ese momento, pero bueno, ya empezamos con lo que fue en el 83.
con la cobertura de las elecciones, con la cobertura de aquí en Montes de Oca también, que por supuesto la primera vez que se volvió a elegir presidente comunal después de muchos años. Claro. No me acuerdo en eso, sí, Línea Popular, y el doctor Bonalumi, que ganó en ese momento con una comodidad muy grande dentro de nuestro pueblo, y bueno, y estaba la disputa más que nada muy marcada sobre el justicialismo y el radicalismo ese año entre Italo Argentino Luder y Raúl Alfonsín. Pero en el pueblo estaba marcada la disputa de por supuesto, a nivel nacional. A nivel nacional siempre había sido una comuna demócrata progresista. Ajá. Y aquí empezaban a aparecer otros grupos, entre ellos el doctor Bonalumi, que de hecho ganó. Claro. Entonces uno empezaba en un periodo donde las cosas fueron cambiando. Nos iniciamos junto con la democracia. No tuvimos... Porque el circuito cerrado, ¿qué nace? En el 82. 82. O sea que ahí de principio, sin demasiada experiencia, me imagino, sin tampoco. Nada. Largar a cubrir... Pibe de secundaria. Claro. Pibe de secundaria. Fueron las elecciones más importantes de la modernidad en la Argentina, ¿no es cierto? La del 83, sí. Yo creo que, o sea, más que de la elección más importante de la modernidad, fue la elección que marcó un camino a lo que fueron las siguientes. Hoy no nos damos cuenta, pero si analizamos un poquito la del 83, fíjate que bueno, en los espacios populares, después en los discursos finales de cada campaña, hubo mucho cuidado. Vos no te vas a acordar, lógicamente, pero Raúl Alfonsín salió con un discurso político muy calmo, muy tranquilo, mientras que Italo Argentino Luder, en aquel último acto en Buenos Aires, cuando se prendió fuego el cajón, fue lo que le dio el triunfo cómodo a Alfonsín. Claro. Que hasta el momento el peronismo venía con otro tipo de política, si lo miramos históricamente. Es la primera derrota del peronismo dentro de su historia política cuando estuvo en elecciones. Es la primera derrota. La primera, sí. Entonces, bueno, Herminio Iglesias va a quedar marcado va a quedar marcado de por vida por haber hecho eso, con el conmigo y sinmigo y después, bueno, con la quema del cajón. La gente vio que no era la misma política. Después, bueno, empezaron las otras elecciones, ya la del 89, donde apareció un riojano que fue más un show televisivo que otra cosa. Fue una elección donde venía el riojano de patillas anchas. Patilludo, claro. Después vino ya, hizo su propio cambio constitucional, donde, bueno, vuelve a ser reelecto presidente. Después vino la del 2001, donde vuelve a entrar un grupo político que traía a Fernando de la Rúa con otra idea, con otro. Nos morfamos 5 presidentes juntos. O sea, no fue cambiando tanto la política desde el 83 a hoy, que no tiene nada que ver. ¿Y cómo evolucionó el nivel trabajo local? Periodístico? Claro. Sí, a nivel local muchísimo. ¿Es más fácil hacer periodismo político hoy que antes? Sí. ¿Sí? Sí, para los viejos sí. Claro. Para los viejos sí, porque ya saben que venís marcado en una temática, en una forma. Y saben a qué se van a tener. Saben a qué te vas a escrachar. Claro. Entonces, cuando vos te das... de hecho, en política he tenido notas recordadas y notas lamentadas hasta el día de hoy. ¿Te arrepentiste alguna vez de una nota? No, arrepentirme no, pero estar en una nota y que te crucen una mano para arriba y te apaguen un grabador y te digan, eso acá no se habla. ¿Acá en Montes de Oca? No, eso fue en Armstrong 1985. Armstrong se transformó en CBM, me cruzaron una mano cuando yo hice una pregunta que era indebida. Estar en la campaña 91, 93 con Luis Blanco trabajando para lo que era el grupo CEAR y trabajábamos en un primer piso. Y cuando bajábamos del programa a la noche, tener toda parte política esperándote afuera y que vos te tenías que subir un auto y salir uno para Montes de Oca y otro para Las Parejas. O sea, pero se sabía que, bueno, hacíamos ese estilo. Claro. Hacíamos ese estilo y después ya con el tiempo uno se fue relajando un poco, aunque
siempre queda los cruces y bueno, si hay que salir con tapones de punta, uno va a salir con tapones de punta. A ver, fuera de lo que es lo político también, o sea, el hecho de estar cerca para el periodista siempre es difícil, porque si bien hay noticias buenas, también hay muy malas. Sí. Sí. Te ha tocado dar muy malas noticias al aire. Sí. ¿Y cómo te...? A ver, ahora en un ratito deja de parpadear la luz roja y volvemos Chula y Matías. Sí, yo sé. ¿Cómo te enfrentás? Eso es lo más difícil. Me ha tocado dar noticias muy trágicas, muy graves. Y enfrentarte a la persona, o sea, ya sea en radio o en televisión. Vos por ahí estás grabando y ves qué pasa a la persona y vos estás hablando de ese tema del accidente, de una muerte, es terrible. Es terrible. En un momento no sabés cómo sacarlo, más que nada en un pueblo. Claro. Anecdótico, de todos los años que yo estuve en televisión, siempre fui a todas las salidas de bomberos y si ellos requerían se filmaba. Hay una historia anecdótica, por supuesto no voy a hacer nombres, pero ahí es donde se ve el amarillismo o no. Todo el mundo sabía que eran las primeras veces que se filmaban, había una muerte y eran las primeras veces que se filmaban. Y me vinieron a preguntar qué día salía la imagen de esa persona. ¿Por televisión? Por televisión. Jamás saqué una imagen de un accidente, jamás. A pesar de tener el material, de tenerlo, jamás saqué una imagen del accidente. Como se terminó de filmar, se entregó a la policía o a los bomberos, nunca salió al aire. Nunca lo compartí ni nunca quise tenerlo más. Se filmaba por necesidad, pero no para una noticia. La primicia, digamos, cede el lugar al ámbito humano. Yo creo que más que nada en un pueblo. Claro. En un pueblo vos no podés jugar con una imagen de una persona muerta, lastimada en un estado de un accidente, algo por el estilo. Es un golpe muy duro, un golpe muy bajo que no podés usarlo para el amarillismo. Ni siquiera lo acepto en Buenos Aires. Menos lo voy a aceptar en Montes de Oca. Menos lo voy a aceptar en Montes de Oca. Entonces no, de ninguna manera. ¿Qué noticia buena te acordás que diste? ¿Alguna noticia que esas que te llenan el alma? No, noticias buenas siempre, todos los días. Todos los días, ¿no? Todos los días, no es todos los días, pero hay calidad de noticias que son las que te gustan y más que nada después de un trabajo de investigación. Varias de las noticias que hayan terminado bien, más allá de las críticas, más allá de lo que hubo que enfrentar o no durante la investigación, pero ver que al final aparezcan los culpables y que la justicia actúe, bueno, eso creo que fue una de las mejores cuando se pudo descubrir lo de Pichu Maidana, el chico de las parejas, cuando se pudo descubrir que fue un trabajo periodístico muy grande, pero en menos de una semana logramos conseguir los datos que no había conseguido ni la policía de Montes de Oca, ni la policía de Las Rosas, ni la policía de las parejas, ni la policía de Armstrong, moviéndonos por un poco los subsuelos de la noticia. Fuimos contactando, convenciendo, pudiendo hacer hablar a esta persona que todos sabemos era Down y tenía un miedo atroz. Tremendo. Y sin embargo, fuimos consiguiendo los datos. Sí, los culpables eran de Montes de Oca, pero cuando la fiscalía apareció ese día en Montes de Oca y llevó detenidos, yo creo que se logró cumplir con un objetivo que no es poco. Bueno, así como te ha tocado hacer las veces de investigador y de periodismo de investigación, también en algún momento ese mismo periodismo te llevó a enfrentarte no solo a los políticos y demás, sino también a la fuerza de seguridad, te llevó a tuviste momentos picantes. Sí, juicios, momentos políticos, sí. Ganados, no perdí ninguno. Bien. Juicios con políticos. Ni hablemos, con los temas de droga, eso fue de terror, las amenazas, ¿tuviste amenazas? terroríficas,
terroríficas en televisión. En los pueblos es periodismo de trinchera, porque acá no tenés un canal importante, una empresa importante que te Sí, banca. sí. Acá estás vos y tus circunstancias. Y no queda otra. Yo me acuerdo cuando habíamos hecho una campaña de droga con el cable, cuando llegamos, salíamos una parte grabado y otra parte en vivo. La parte grabada, que era la anterior, que era un programa de deporte, después ya veníamos con el vivo. Bueno, salió la publicidad contra la droga en ese momento y llegamos al cable, teníamos rota la ventana, roto el estudio, habían tirado piedras adentro, alguna había pegado arriba de la computadora, que fue lo que nos hizo ir enseguida, pues se paró la computadora que estaba en ese momento emitiendo, mensajes en los celulares de números desconocidos, varios, y en el momento que entramos al cable, que estaba la policía, sonó el teléfono, que nos estaban amenazando, bueno, saquen esa porquería del aire, pues van a ser ustedes. Y bueno, no se sacó, no se sacó. Y acá estás. Acá estamos, pero uno lo hace desde otro punto de vista. Por eso te digo, y los juicios siempre que me los tuve que bancar, bueno, juicios políticos, con personajes políticos, a los cuales, lógicamente sí, me terminaron dando la razón, y después, bueno, de los aprietes, también de los informes, que, bueno, hay que aprietes policiales que hubo que también, pero terminé también, por suerte, bien. A ver, hoy en día, bueno, vos sos un tipo con un bagaje cultural muy grande, de hecho has estado en la función pública, has estado en cultura y todavía seguís ahí siempre caminando esos pasillos. Sin embargo, formación profesional de periodismo. Yo siempre digo que no soy un periodista, yo soy un comunicador social que robó un micrófono y se puso a hacer preguntas, y las circunstancias lo transformaron en un periodista, pero en realidad yo soy un comunicador social. No soy un periodista, no, de ninguna manera. A ver, ¿el interés por lo cultural te lleva al periodismo o el periodismo te despierta el interés por lo cultural? Las dos cosas van de la mano. No podés estar en una cosa sin estar en la otra. Porque cuando vos empezás a interiorizarte sobre un tema o algo que vos tenés que preguntar, repreguntar, manejar, lógicamente vas por el mismo camino de la cultura. Y la cultura te lleva a informarte que, bueno, no, pará, sobre tal tema, ojo, claro, tenés tal cosa. La historia te marca en la política, historiadores que te marcan en la política, la parte cultural te lleva de un lado para el otro. Te saco 5 segundos del periodismo, si bien estamos festejando el Día del Periodista, Tempranal. Sí. ¿Tu camino en la música arranca junto con el periodismo o anterior? Tempranal arranca, yo de casualidad, más que de casualidad, 1988, ya ellos ya estaba Gustavo Izaguirre se va de Montes de Oca, el doctor Gustavo Izaguirre, y empezaron los ensayos del coro del Centenario. Por estar en la comisión del Centenario, bueno, uno fue al coro a tratar de apoyar. Y ahí en el coro, el arreglador, Guillermo Schwarzan, el director del coro, bueno, y la gente de Tempranal, que en ese momento era americanto, no querés venir a cantar con nosotros. Claro, porque era americanto primero. Claro, no querés venir a cantar con nosotros. Eso fue en julio y la primera presentación fue en septiembre. Eso fue 88. Yo. Que ya tenías un camino de 6 años en el periodismo. Sí. Mirá vos. Sí. O sea que eso no está relacionado. No. Esto fue de casualidad, un gusto, y bueno, el gusto grande que uno después se dio dentro del folclore, haber cantado en Cosquín, lógicamente. Hiciste periodismo de, bueno, uno de los invitados al ciclo es Marito Gasset, que hace Sí. periodismo de las cuestiones relacionadas a la música y demás. ¿Hiciste ese tipo de periodismo? Sí, folclore, sí, Cosquín. ¿Cubriste? 10 años seguidos. 10 años seguidos. 10 años seguidos Cosquín. El último año que cubrí fue en el 97. Y después fui otros años, pero 10 años continuos. Yendo todos los años durante el festival, pre-Cosquín, estar todos los días allá, acreditaciones, todo completo. A ver, eso es un periodismo hermoso, si se quiere. Sí. Está más ligado a no voy a decir a la gacetilla, pero a la difusión de lo que pasa. En la otra parte, periodismo político, a la investigación, al enfrentamiento. Es más difícil. ¿Qué disfrutas más?
Investigación y política, sí, sin duda. El periodismo musical o de folclore, en este caso musical, pero más que nada referido al folclore, se basa en un tema musical, en una historia, en algo que escribió ese poeta o ese cantautor. El político no, te da lugar a otras cosas y la investigación te da lugar a muchas cosas más. A ver, para terminar, yo vengo de Saturno hoy, ¿sí? Sí. No conozco nada y me cruzo con vos. ¿Por qué te tengo que escuchar? Mira, yo creo que, sé que más allá de que me tenés que escuchar o no, cada uno va a defender su verdad, va a defender su forma, y creo que por el tema de que la calle fue una gran maestra. Una gran maestra en el sentido de encontrarme con mucha gente y que me ha llevado por distintos rumbos y empezar a conocer cada uno de esos rumbos. Bueno, tratemos de que los dos concordemos en ir en ese camino. Vos veniste de Saturno, vení, yo te voy a mostrar lo que yo conozco del planeta Tierra. Lo que desconozco lo siento, no lo puedo hacer. Carlito, muchas gracias. Gracias a vos.